Mi nombre es Silvio Noé Félix Villanueva. Permítame felicitarles por ese gran trabajo que ustedes hacen. Es un trabajo muy importante para la comunidad de la Ciénaga. Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión te traemos una entrevista en exclusiva con el licenciado Silvio Noé Félix Villanueva, quien nos va a estar hablando de su vida y de la historia de nuestro municipio. No cabe duda de que esta será una de las mejores entrevistas. ¡Vamos allá! Conocemos de su gran trayectoria. Nosotros queremos que usted nos hable de sus inicios históricos que usted obtuvo en esta comunidad. Respondiendo la pregunta que me acaba de hacer, debo decirle que yo nací donde le dicen Los Charcos, no aquí en la cabecera del municipio. Los Charcos queda en el fondo del Coronel. Y yo me mantuve un tiempo, pues, desde Los Charcos hasta Las Lajitas, donde mi papá tiene una propiedad de café, todavía está. Y de ahí yo venía aquí a la escuela todos los días, caminando unos 4 kilómetros. Y en esa época, cuando yo nací, las mujeres daban a luz con la atención de una partera. Y la partera que ayudó a mi mamá a dar a luz cuando yo nací fue Inocencia Peña. En realidad, después que yo hice el sexto, aquí en la comunidad, viajando diariamente, estuve un buen tiempo que no existía la escuela porque ese era el último grado que aquí se impartía. Luego mi papá le pagó a unos profesores para que me dieran el séptimo y el octavo para examinar los libros. Pero en realidad yo no tenía la edad para esa época para estudiar libros. Entonces comencé a perder tiempo, a perder muchos años, se perdió el dinero también. Y en realidad yo vine aquí a la cabecera del municipio, ya un poco ya joven, de unos 20, 21 años, cuando en realidad vino, yo era interino en una escuela de Los Helechos. De ahí en adelante fue que comencé a estar aquí en la cabecera del municipio. Y también, ya yo tenía, para 1966, yo hice el 8º grado, pero cuando hice el 8º grado, hubieron algunos problemas también. Y después de eso, en esa época apareció el ciclón Inés, que devastó todas las propiedades, y yo no pude seguir estudiando. Y de ahí en adelante yo perdí 10 años. Después de esos 10 años, yo inicié como interino. Yo comencé a estudiar por correspondencia el primer teórico. Y así yo hice el bachillerato, pues yo no fui a ningún liceo para hacerme bachiller. Bueno, entonces ingresé como maestro en 1980, con una tanda, y de ahí seguí estudiando, de ahí en adelante. Esa fue principalmente mi juventud. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Yo nací el 4 de febrero de 1950. Ya, fíjate, todavía aquí la cosa estaba un poco atrasada en esos momentos. Muy relevante, maestro, su biografía en este municipio. Pienso que todas las personas que viven en este municipio deberían conocer su biografía, pues usted es un pilar en este municipio. Y por medio de esto, ¿qué le motivó relacionarse tanto con la historia de la Ciénaga? El motivo principal de escribir la historia fue que yo tenía una inquietud desde los años escolares por saber cuándo se fundó la comunidad, quién lo fundó y de dónde vinieron. Entonces eso yo lo tenía como si fuera una laguna que yo tenía y siempre tenía esa inquietud. Entonces me fui relacionando, tomando algunos datos. Lo primero que yo comencé fue tomando una nota de los maestros que trabajaron aquí en tiempos anteriores. Mi papá los conocía porque fue uno de los primeros alumnos que fue de esos maestros, y con eso yo hice una lista de maestros. Entonces yo dije, bueno, ya tengo una parte
de, en realidad, lo que yo quiero saber de la fundación de esta comunidad de la Ciénaga. De ahí entonces, en una ocasión, un señor llamado Carlos Félix, que era el papá de Daniel y esos muchachos, pues en una de esas calles yo siempre me mantenía leyendo y estudiando, y él me dijo que me iba a comunicar quiénes fueron los fundadores de aquí, porque él estuvo con un señor llamado Jovino Guevara, y Jovino Guevara era nieto de la primera mujer que fundó aquí en la Ciénaga. Y él me encomendó entonces, me recomendó que me iba a decir para que yo lo tratara de impulsar y de dar a conocer a los estudiantes, a los maestros y a toda la comunidad de la Ciénaga. Pero aparte de eso, yo conseguí otros datos que coincidieron entonces con lo que él le habían informado. Y fue que Rosendo Gómez, decían mi nené, llegó aquí en el 1864 y le dijo a los hijos que él vino aquí un año después de los primeros pobladores, en el 1864. Entonces ya yo tenía la información de que los primeros pobladores fueron en el 1863, que vinieron huyéndole a la Guerra de la Restauración. Pero también en el libro del profesor Juan Bosch, La Guerra de la Restauración, en su página 169, hay una información que dice que el 16 de agosto de 1863 le sonaron los primeros tiros en Capotillo, pero que la guerra se expandió rápidamente por toda la zona de la República Dominicana, y que el día 1 de octubre de 1863 los restauradores atacaron a Azua, y el día 3 que llegaron a Barahona solamente encontraron las casas vacías. Con esos tres datos, si tú lo analizas, lo observas, como lo tuve yo, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que son tres informaciones de tres personas tan distintas y caen precisamente a la misma, a la misma fecha y a las mismas personas que se habla ahí. Entonces, esa gente fundaron aquí, Magdalena Guevara, John Genaro, que esa es la primera familia, Mauricio Medina, Nicolás Torres, que le decían Nicolás Postracio, esa fue la segunda familia, y tenemos entonces a Ignacio Villanueva y su mujer, que era María del Pilar de la Cruz Cuevas. Entonces, esas tres familias fueron las primeras fundadoras de aquí de la comunidad de la Ciénaga. Pero siguieron llegando familias, porque este era un lugar muy tranquilo, de unas condiciones extraordinarias. Aquí por ejemplo, había una tierra fértil, muy buena para agricultura, la pesca, habían peces tanto del mar como del río, aves por montones, animales silvestres, en fin, habían las condiciones dadas para aquí permanecer las personas aquí en la comunidad. Entonces de ahí yo seguí investigando otras informaciones, y entonces la primera vivienda que se hizo por allá, por el lado donde le dicen Leopoldo Félix ahora, y de aquel lado de la Quenepa, que se hizo de tejamaní. La primera casa fueron techadas de yagua, piso de tierra y pared de tejamaní. Yo no sé si ustedes saben lo que es tejamaní, porque eso no se conoce ahora. Tejamaní era una especie de que hacían astillas de los mismos árboles, entonces la iban cruzando de una parte a otra y así iban poniéndole las paredes. Eso es lo que es tejamaní. Y eso yo diría que es una herencia de los indios, que ellos usaban ese tipo de material para hacer sus chozas, sus viviendas. En vista de que usted es una figura clave y que siempre busca mejora para nuestra sociedad, nos interesa saber
¿cómo se identifica usted con la cultura, costumbres y tradiciones de nuestra comunidad, la Ciénaga? Yo debo decirle que en nuestra comunidad, por ejemplo, en la zona cafetalera, cuando se recogía café maduro, habían unas mujeres y hombres también que cantaban coplas. Y a mí me gustaban esas coplas. Entonces yo fui recopilando esas coplas. Las coplas son versos, pero también en los convites que hacían la gente para trabajar en comunidad y limpiarse sus propiedades, los que no tenían recursos, que eran en trabajo comunitario, cantaban muchos coros y muchas plenas. Pero en realidad cuando yo comencé a identificarme con nuestras costumbres y tradiciones, fue aquí en las primeras fiestas patronales que se celebraron aquí en la comunidad de La Ciénaga, que fue en el año 1977, en honor a la Virgen de Fátima. Y ahí pues, ustedes saben que siempre se cantaban salves, que también es parte de nuestra cultura. Se cantaban salves y se hicieron muchas actividades porque vinieron algunos grupos de Barahona muy buenos, vinieron unas muchachas que bailaban bastón ballet y yo comencé, y recuerdo que le hice unos versos sobre esas fiestas patronales y de ahí yo fui identificándome y trayendo esa parte que yo sabía ya de las coplas y los coros y las plenas, también lo fui juntando y así de esa manera, con la formación, recuerden que aquí había un club que se formó en 1967, que fue el primer club cultural, que fue formado por Alejandro Guevara Jiménez, que decían Virilo. Era un muchacho muy inquieto de esa época, con todo y las dificultades que tenía con el régimen. Y ese club también formaba muchos actos culturales muy buenos, ¿no? Hacían unos números excelentes. Y todavía hay personas por ahí que trabajaban en esos actos, como Gillita, Tuneve, Miguel Ángel. La gente trabajaba y hacían. Bueno, de ahí entonces se formó la Sociedad Progresista, que era la encargada de organizar las fiestas patronales. Luego se formó la Sociedad La Nueva Esperanza de José. Y de allá en adelante entonces yo comencé a escribir y yo tengo muchos versos escritos de esa época y fui identificándome porque en realidad a mí lo que es eso de la cultura, esos bailes de indio, bailes de mangolina, que ya casi no se ve, en realidad a mí me encanta eso. Aquí se formaron buenos grupos, como el grupo de Vicha, el Jardín de Rosas, porque aquí es un pueblo muy creativo. Y entiendo porque en los últimos tiempos se ha debilitado un poco, pero en realidad yo creo que se merece nuevamente tratar de retomar esa parte cultural, porque en verdad se ha debilitado. Y yo creo que hay material suficiente para continuar con esa parte que nosotros, por descuido tal vez, hemos dejado que casi desaparezca. Pero en realidad este es un pueblo muy creativo y de muchas actividades culturales ya comprobadas. Muy importante, maestro, lo de la cultura del municipio, y cabe destacar que hay una frase muy conocida: cuando las personas no conocen su historia, están condenadas a repetirla. Y por eso es bastante importante reconocer los valores culturales de nuestro municipio, como habitantes del municipio que somos, ¿verdad? La siguiente pregunta, maestro: ¿cómo considera usted la educación en la actualidad comparada a la educación de años atrás? Fíjense, la educación página yo estaba en la escuela, por ejemplo, nosotros nos ponían, por ejemplo, tres páginas ahí, y había que aprendérselas con punto y coma. Yo inventé, yo diría, una técnica, porque era demasiado, era de un día para otro, y había que aprendérselo obligado, porque si no, ya tú sabes lo que le correspondía a uno cuando llegaba a la escuela. Y yo me inventé
aprenderme una línea de la primera parte, una línea del medio de la clase y una parte al final. Y entonces yo me acostaba con esas con esos tres datos. Y al otro día yo le daba una lectura solamente a esas 3 páginas que yo tenía ahí, que tenía que explicarla con punto y coma al día siguiente en la escuela. Y así yo me aprendía ya, con eso yo me aprendía las 3 páginas. Entonces, en esa época, los lápices era 1 para 2, lo cortaban para 2. Entonces siempre peleaban porque todo el mundo quería la parte del borrador. Los mismos cuadernos lo partían en 2. Entonces ahora con esta tecnología es totalmente diferente, porque ahora los alumnos tienen libros, tienen cuadernos, le dan uniforme, está la tecnología, el internet, y aunque eso tiene cierto un gran por ciento positivo, pero también tiene su parte negativa, porque en los últimos tiempos el alumno lee poco y eso es un gran problema. Esa es la diferencia que yo veo, porque en realidad en aquellos tiempos atrás no había los materiales, pero sí el maestro era totalmente activo, pendiente ahí, y con los recursos que tenía, pues con eso impartía la docencia y los alumnos aprendían. Ahora es un poco, los alumnos tienen de todo, pero el internet, yo diría que eso no le permite leer mucho. Y eso yo creo que por ahí está la diferencia, que ahora se lee muy poco. Yo entiendo que eso sí le hace mucha falta, porque el alumno tiene que leer. Ahora estos grados que ahora lo aprueban, casi si pasó un año, ya aprobó el curso, aunque no sepa mucho leer. Entonces eso son problemas. Y fíjate que en los primeros grados es donde hay que hacer en verdad el énfasis de la lectura. Y es que tiene el alumno que aprender a leer, porque el alumno de primero que aprendió a leer correctamente no lo para nada. Si aprendió a leer, domina todas las otras asignaturas. Por ejemplo, las matemáticas, que siempre ha sido el cupo en República Dominicana y en las aulas, si el alumno sabe leer bien desde los primeros grados, va también a dominar las materias de números, porque también las materias de números son leídas. Partiendo del gran interés que usted ha tenido por que este municipio se desarrolle en la parte social y cultural, queremos saber qué lo motivó a usted a escribir un libro que lleva por título Origen y Evolución Socio-Histórica de nuestro municipio La Ciénaga. Después de obtener los datos, yo entendí que debíamos hacer un libro para las futuras generaciones, para que conozcan la historia de su pueblo. Y como dijo el entrevistador hace un rato, el pueblo que no conoce su historia va a repetir los mismos errores, más o menos. Entonces, eso fue en realidad el motivo principal, porque lo que no se escribe se olvida. Y sería una pena que las futuras generaciones no conocieran en realidad la historia de su pueblo. Anteriormente usted estuvo diciendo, maestro, que se ha debilitado los valores culturales del municipio. ¿Qué usted cree conveniente que se podría hacer para fortalecer los valores culturales y también la educación del municipio de La Ciénaga? Estoy preparando un libro de cuentos que se va a llamar Cuentos Salpicados de Pantano. Es un proyecto. Pero también yo estoy inquieto porque hace tiempo que yo vengo proclamando que aquí debemos hacer un censo para determinar qué cantidad de profesionales nosotros tenemos en cada área. Pero todavía no he encontrado apoyo, porque eso no se podía hacer solo. Y también, como hablamos de la debilidad de la parte cultural, entiendo que
debemos siempre tener presente para mantener los valores patrios, preparar programas, realizar programas, actividades con relación a los días de nuestros patriotas, el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, el día 8 de marzo, Día de la Mujer, el 9 de marzo, que es Día de Francisco de Rosario Sánchez, 25 de febrero, que es Día de Mella, que son las personas pues, que lo dieron todo para que nosotros hoy tengamos democracia en este país, aunque no sea totalmente buena, pero es nuestra democracia y vivimos en ella, porque cada 4 años elegimos las autoridades que el pueblo entienda que deben dirigir los destinos de la nación. Agradecemos al licenciado Silvio Noé Feliz Villanueva por acceder a nuestra invitación a esta entrevista. Esperamos que les guste. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen nuestros videos. En esta ocasión el agradecido soy yo. En realidad me han entrevistado en un asunto que a mí me gusta hablar de eso, de la historia nuestra, pero yo quiero darle un consejo principalmente a nuestros estudiantes. Recordarles que la única herencia que le puede dejar un papá o una mamá es la educación. La educación, usted se hace profesional y con esa profesión usted anda el país entero y donde quiera va a trabajar por ella, va a vivir de ella. Es decir, que no debemos debilitar la educación y enfatizar mucho en lo que es la lectura. Compartan nuestro contenido, nos vemos en la próxima entrevista. Bye.